principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro servicio en línea. A continuación les presentaremos los servicios de la semana. Día lunes, servicio de oración a las 7 de la noche vía Zoom. Y luego a las 8:30 de la noche, discipulado pastoral de forma virtual. Día martes, servicio devocional a partir de las 7 de la noche de manera presencial y virtual. Día viernes, servicio familiar a las 7 de la noche de manera presencial y virtual. Domingo congregacional a las 8 y 11:30 de la mañana de manera presencial y virtual. Y por la tarde a las 5 de manera virtual. Y ahora iniciamos nuestro servicio. Esperamos que sea de mucha bendición para ti y para tu familia. Dios te bendiga. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén, ahí en casa, en el auto, donde quiera que estés. Levanta tus manos y dile: Señor, eres bienvenido a este lugar. Queremos alabarle al Señor con todo nuestro corazón en esta hora. Así que dispón tu corazón, ponte de pie y dile: Señor, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Dele una ofrenda de palmas fuerte al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, vamos. Dígalo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Sí, Señor, hemos venido a alabarte con júbilo. Alábale. ¿Dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó. Dígalo. Brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado y vive, por siempre reinará. Vive,
más que vencedores. Por eso podemos cantar que el mismo poder, dígalo así, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí, dígalo de nuevo, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es, una vez más dígalo, el mismo. Te alabamos, Señor, en esta hora. Vive, Él vive, por siempre reinará. Y vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vivo está. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra en esta hora, Señor. Aleluya. Únase con nosotros para alabarle en esta hora. Sí, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre, Señor. Para exaltar
cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre, Señor. Alabamos en esta hora. Aleluya. Aleluya. Glorifícate. Glorifícate. Él es tu escudo. Y el que levanta nuestra cabeza con alegría. Aleluya. Santo. Dígale, no hay nadie. No hay nada que me pueda separar de tu amor. Tú eres el Dios de mi salvación. Y no temeré, no temeré. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No hay nada que me pueda separar de tu amor. Tú eres el Dios de mi salvación. No temeré, no temeré. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dígalo, no temeré. Y no temeré, no temeré. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Eres mi escudo, mi fortaleza, que me ciñe de alegría. Eres mi escudo, mi roca fuerte, y solo en ti está mi vida. Eres mi escudo, el que me ciñe. Eres mi escudo, mi roca fuerte, y solo en ti está mi vida. Aleluya. Con alegría. El que ha hecho más que vencedor, solo en su fuerza. Sí, Señor. Alabándole. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, es con poder. Y es con poder. Es con su brazo poderoso. Es con poder. Es por la espada de su diestra. Es con poder. Es con su brazo poderoso que yo puedo vencer. Con alegría. Sí, Señor, te alabamos. Aleluya. Dígalo de nuevo, juntos, es con poder. Si es con poder, es con su brazo poderoso, es con poder, es por la espada de su diestra, es con poder, es con su brazo poderoso que yo puedo vencer. Aleluya. Alábale en esta hora. Alábalo. Dile ahí fuerte, no hay santo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Fuerte. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No
se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en tu salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo, no hay santo. Gózate en su presencia. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Sí, Señor, te alabamos con alegría. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, más de tu fuego. Anhelamos más de tu presencia, Señor. Dígalo de nuevo, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más, más de tu fuego. Más de tu presencia en este lugar, Señor, con alegría y celebración. Alégrate como la hora de Sion. Grita fuerte. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La gloria es de Él, la gloria es de Él. Oh. Hey. Dígalo de nuevo, yo quiero más, fuerte. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más,
más, yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de tu espíritu. Aleluya, eres el Rey, eres mi Rey. Te alabamos, Señor. Dígalo, tú eres mi Rey, Señor. Levanta tu voz y alábalo. Aleluya. Aleluya. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Santo. Levanta tu voz. Fuerte, fuerte. El Señor es mi Rey. Aleluya, aleluya. Tú eres nuestro Rey, Señor. Te coronamos en esta hora. Te alabamos, Señor. Tú eres fiel. Tú eres poderoso, eres sublime, eres eterno, eres nuestro Rey poderoso. Por eso hoy te cantamos, te exaltamos y te damos toda la gloria, toda la honra. Disfrutamos de tu presencia en esta hora, Señor. Disfrutamos de tu presencia en esta hora, Señor Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dile: Señor, bienvenido aquí, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Puedes levantar tus manos en confianza y decirle: Señor, hermosa es tu presencia, hermosa es tu presencia. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Dile: tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí.
hermosa es tu presencia, tu presencia es el cielo para mí. Y lo cantamos, oh Cristo, Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia, levantamos un altar de adoración para el Rey. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar donde tú estás. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti,
Dígale Yeshua, Yeshua, dígalo, mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares. Mi amado es el más bello entre. Dígalo de nuevo, mi amado. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Mi amado es el más bello entre millares de millares. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora. Damos toda la gloria, toda la honra al Señor y le agradecemos su misericordia. Nos permite siempre poder ministrar su palabra y que esta es una de las bendiciones que nos dejó eh, la pandemia, ¿verdad? Así como aquella canción que decía, yo no olvido el año viejo, ¿verdad? Porque me ha dejado cosas muy buenas. Hay cosas que nos dejó esta pandemia y dentro de ellas, pues creo yo que la importancia de poder ministrar a través de lo virtual, creo que es una de las bendiciones. Y ahí estamos reunidos siempre, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos dé más y más de su revelación, de su unción, de su gracia para poder ministrar. Quisiera retomar con ustedes pues el tema que hemos venido platicando, pero antes quisiera hacer una oración para que juntos le supliquemos al Señor que nos ayude. Padre bendito que estás en los cielos, aquí estamos delante de ti, Señor, dándote gracias infinitamente, papito lindo, por esa misericordia tuya, Señor, que de una o de otra manera siempre manifiestas en nuestros corazones. Hoy te venimos a pedir, te venimos a suplicar, por favor, Padre, que nos puedas bendecir, que nos puedas hablar, que tu palabra, Señor, que es poderosa, siempre se manifieste en nuestro corazón. Estamos necesitados de oírte a ti, estamos necesitados, Señor, de pedirte, por favor, Padre, que venga sobre nosotros esa enseñanza, esa instrucción, esa advertencia, Señor, esa voz de alerta que tanto necesitamos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Padre, te lo agradecemos, te lo suplicamos, Señor, y te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor, para poder hablar las cosas que, Señor, son relacionadas con tu
palabra, con tu obra, Señor, y sobre todo con nuestra vida espiritual que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hemos estado abordando el tema escatológico en el tema, pues que de manera general le hemos puesto descubriendo Babilonia. Y creo yo que en la medida que vamos internándonos un poquito en este tema, vamos encontrando muchas cosas que realmente quizás cuando uno las oye, uno no piensa que puedan ser algo escatológico. Sin embargo, hermano, definitivamente son cosas o son temas que tienen que ver con lo escatológico. Quizás el concepto que a veces nosotros tenemos con relación a lo escatológico es que, pues antes se hablaba los temas puramente escatológicos y eran temas importantes, siento yo, ¿verdad? Porque nos hablaban de la venida del Señor, nos hablaban de los eventos que estaban ocurriendo en aquel momento, pero siempre se quedaba como aquel saborcito de boca, ¿verdad? Como que siempre estaba un poquito elevado, por así decirlo, el tema un poco en las alturas o un poco lo que quiero decir es, tal vez utilizando el dicho ese que se usa en el ámbito cristiano, ¿verdad? Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. A veces, hermano, estos temas cuando estaban antes eran más que todo casi como meter la cabeza en el cielo, pero no poner los pies en la tierra. Y yo creo que esa es una de las bendiciones que el Señor nos ha traído en este tiempo y en eso, hermano, pues tenemos que reconocer que el Señor nos ha ido enseñando poco a poco, ¿verdad? Que esos temas escatológicos también les podemos hacer una aplicación devocional. Y entonces eso es muy importante, aunque este que estamos tratando, pues yo creo que es bastante amplio el tema y tiene muchas cosas que hemos ido analizando, viendo y aprendiendo juntos realmente. Pero entonces sí es importante que nosotros veamos, decir, el conocimiento de estas cosas en qué nos va a servir para nuestra vida diaria. Ese link creo yo que es lo que en algún momento dado como que se dejó de tener. No estoy diciendo que fuera malo aquello, sino que pues ahora como que vino el complemento y ese complemento pues es muy importante para que nosotros vayamos avanzando en este desarrollo, ¿verdad? De como hijos de Dios que tenemos. Ahora, entonces el tema general que hemos venido platicando es este, ¿verdad? Que ya se los mencioné, descubriendo Babilonia. Y dentro de ello, pues dijimos, hermano, hago un breve resumen, pero de verdad muy breve, que Babilonia, dentro de su misterio, siempre se habla de Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Y que apenas en este inciso nos hemos quedado. Yo me quedé nada más con la madre de las rameras. Ahí hemos estado dándole vueltas al asunto. Y como realmente pues no tenemos prisa, yo quisiera seguir adelante en este tema. Entonces, Babilonia como madre de las rameras, entonces tenemos que analizar quiénes son las rameras en la Biblia y nos encontramos con Tamar, con Cosbi, que es la que actualmente estamos viendo, la Madianita, con Rahab, estamos hablando de la mujer que se que hizo desviar de alguna manera a Sansón, ¿verdad? Que no aparece su nombre, Jezabela del Antiguo Testamento, la de Proverbios capítulo 7, la de Oseas, ¿verdad? Que llamada Gomer, la de Lucas capítulo 7, verso 37, que también no aparece su nombre, y luego Jezabel del Nuevo Testamento. Es bien curioso, hermano, que dentro de estas 9, me parece que tenemos aquí descritas, 3 de ellas no tienen nombre. Fíjese, 3 de ellas no tienen nombre y eso sería muy significativo para ver algunas cosas ahí, pero quizás en su momento lo vamos a ver. Entonces, basado en que el nombre de la ramera, porque la que estamos viendo, según les decía, es la segunda, ¿verdad? Es Cosbi. Pero el nombre de esta mujer es engaño, es falsedad, es mentira. Entonces, cuando nosotros vemos esto, definitivamente nos damos cuenta, hermano, perdón, em, que le pusimos entonces a ese respecto, el hermano, el poder engañoso de la falsedad, el título del tema, basado en que el nombre de aquella mujer
Cosby, que era una madianita que se había infiltrado entre el pueblo del Señor, pues significa engaño, significa falsedad, significa mentira. Entonces nos dimos cuenta que el poder engañoso de la falsedad, pues es la mentira y por eso le pusimos así. Y hemos venido analizando, si usted se recordará, empezamos a ver primeramente los hombres falsos, de eso ya nos detuvimos, no vamos a decir que ya lo agotamos, ¿verdad? Porque antes uno decía, pues ya agoté este tema, no, y realmente ningún tema de la Biblia puede agotarse porque es la palabra del Señor que es infinita, ¿verdad? Por eso es que dice que la suma de tu palabra es verdad. Y luego, pues empezamos a hablar, después de los hombres falsos, empezamos a hablar de los elementos de la falsedad. Dentro de este tema, vimos algunos que yo quisiera solamente recordar cada uno de ellos para que podamos seguir adelante en este estudio, ¿verdad? Entonces, número uno, hablamos de los falsos juramentos, falsos juramentos. Número dos, hablamos de las falsas acusaciones. Número tres, hablamos de los falsos testimonios. Número cuatro, hablamos de las falsas enseñanzas. Número cinco, hablamos de las falsas señales. Esto, los primeros cuatro los tratamos hace 2 semanas y luego este último, pues lo tratamos la semana anterior. La falsa tradición, las falsas riquezas y por último estuvimos hablando de las falsas ideas y no estoy mal. Espero que ahí nos hayamos quedado, ¿verdad? Si no, pues siempre lo vamos a ir revisando. Ahora quisiéramos entonces, ya haciendo un pequeño resumen, porque ni siquiera me detuve de hablar de cada uno de ellos, solo recordando que estos habíamos platicado. Entonces queremos avanzar un poquitito más. Entonces mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 7. No adoren a falsos dioses, como hicieron algunos de ellos. Según leemos en la escritura, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos que analizar dentro de los elementos de la falsedad, porque esto es algo que se está dando constantemente, sería el aspecto de los falsos dioses. Y esto realmente, hermano, nosotros, digo nosotros, no hablando en este momento del pueblo del Señor, sino que refiriéndome a nosotros como nación, como país, tenemos un problema y es que nuestra cultura desciende de una cultura que es puramente idolátrica. Esto es bien complicado, hermano. Incluso algunas personas pues se pueden quizás hasta ofender por esta situación, pero es una realidad que no podemos ocultar. Nuestros antepasados adoraban muchos dioses. Recuérdese que ellos tenían Dios casi que para cada actividad tenían Dios, Dios de la lluvia, Dios de la siembra, Dios hermano, para todo, Dios del amor, Dios de esto, Dios de lo otro, todo, para todo, tenían diversidad de dioses. Eso de alguna forma se quedó arraigado en las culturas ahora, inclusive digamos, la contemporánea. Aunque es una misma cultura, pero me refiero pues a la cultura de este tipo. Realmente, hermano, hay mucha idolatría dentro de esa cultura, ¿verdad? Inclusive se hacen algunos ritos, algunas cosas que parecieran inofensivos cuando uno no conoce la verdad. Em, pero cuando uno ya llega al conocimiento de la verdad, se da cuenta que realmente sí son, o que no son inofensivos, más o menos como cuando se dice, ¿verdad? Que si no fuera cómico, si no fuera trágico sería cómico, pero realmente que hay cosas que son cómicas y que son trágicas y que definitivamente, hermanos, solo no podemos olvidarlas. Entonces la idolatría, lo que quiero decir es que está infiltrada dentro de nuestra nación. Está de más decirlo, la idolatría está. Hay mucho de esto que ver definitivamente en las diferentes religiones. Ahora, el problema es que mucho del pueblo del Señor, hermano, en muchos aspectos, a veces no se desarraiga totalmente las cosas, sino que solamente, hermano, se cambia de religión, ahora se vuelve evangélico, ¿verdad? Deja aparentemente, y óigame, deja aparentemente de idolatrar, porque ya no tiene aquellas imágenes de bulto, quizás, pero sin darse cuenta, está siendo arrastrado
por esa misma cultura, por esa misma tradición que en algún momento dado pudo haber practicado, esto lo arrastra a que siga con este tipo de prácticas. Entonces la idolatría es algo que está íntimamente ligado con el corazón. Recuérdese que realmente, hermano, nuestro corazón tiene que ser entregado al Señor, porque Él mismo dijo a través del sabio Salomón, eh, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es realmente lo que el Señor anda buscando de nosotros. Claro, Él es Dios y Él podría tomar nuestro corazón, ¿verdad? Y hacer con nuestro corazón lo que Él quisiera. Sin embargo, Él no lo hace, sino que lo que hace es esperar que de nosotros de manera voluntaria, de manera dispuesta, de manera intencionada, nosotros podamos entregarle nuestro corazón. Y esto realmente no es tan sencillo, porque decirlo pareciera que es tan fácil, ¿verdad? Y si le preguntamos a la mayoría de personas, yo le aseguro, ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Habrán sus honrosas excepciones, ¿verdad? Gente que no cree en Dios y que no lo ama, quizás algunos por amargura y otros porque son... ahí sí que personas que ateas, como se les llama, ¿verdad? Que no creen en Dios. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que la idolatría se ha infiltrado en el pueblo del Señor, de tal manera que ya no se tienen ídolos em, eh, y de bulto, pero ahora se tienen ídolos en el corazón. Y entonces el Señor está pidiendo que nosotros le entreguemos el corazón. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y resulta, hermano, que nosotros decimos que sí lo amamos y que sí le entregamos nuestro corazón, pero cuando nos damos cuenta, la realidad es que nosotros a veces, hermano, no hemos desarraigado todo de nuestro corazón y no le entregamos totalmente nuestro corazón al Señor, sino que se lo damos así compartido, ¿verdad? Sí, Señor, pero te voy a dar esta esquinita de mi corazón. Y no podemos hacer eso. Recuerda que la misma palabra del Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, nosotros tenemos que entregarnos de lleno, es decir, completo le tenemos que entregar nuestro corazón al Señor. Nuestro corazón no está interesado solamente en el 50% de nuestro corazón, en el 30%, ni siquiera en el 90 o 95 o 99. El Señor quiere el 100% de nuestro corazón, que nosotros se lo entreguemos plenamente a Él. Ahora, lamentablemente, en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, hay tantos, pero tantos ídolos, hermano, ¿verdad? Porque en el deporte, los artistas, y antes, pues, aunque existían deportistas, aunque existían artistas y otro tipo de celebridades, la situación es que no se conocía tanto. Se conocían una que otra cosa, o las más importantes de los países lejanos. Hoy no, con las famosas redes sociales, uno se entera, pero realmente de todo. Hermano, es muy fácil enterarse de las cosas que suceden, aún del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros realmente necesitamos evaluar nuestro corazón. Ahí sí que presentarnos delante del Señor, como le decía el salmista, muéstrame aquellas cosas que a mí me son ocultas, porque si no, vamos a estar cayendo en aquel dicho cristiano también que dice que, hermano, que a veces solo se cambia al enfermo de cama, pero se le sigue, no se le cambia el medicamento, no se le cambia el tratamiento, sino que simplemente se cambia a él de cama. Y el cambiarlo a él de cama, pues realmente el problema es que un enfermo con cama, con sábana limpia, le va a ayudar, ¿verdad? Para evitar cualquier infección, cualquier situación, pero al final de cuentas, hermano, en la enfermedad que tiene, no le va, seguramente no le va a afectar de manera positiva. Entonces, por eso es que hoy en día el Señor nos está exhortando, nos está llamando y nos está diciendo, hablando, fíjese, referente a Babilonia, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus obras. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser partícipes de algún tipo de juicio. ¿Por qué?
por no estar atentos a lo que el Señor realmente le está diciendo a la iglesia. Entonces, la idolatría es algo que cada día nosotros tenemos que batallar con ella, desarraigar de nuestro corazón cualquier vestigio de cobardía que pueda haber, para que de esa manera nosotros podamos desarrollar y dar lugar en nuestra vida a un espíritu de valentía que nos ayude para que nosotros podamos realmente caminar adelante. Así que es muy difícil realmente pedirle al Señor, hermano, si nosotros no tenemos esa disposición en nuestro corazón. Solamente el Señor nos puede ayudar a nosotros a salir de esta situación. De otra manera no lo vamos a poder hacer. Así que hermano, cada día el Señor nos va a ir ayudando para ser liberados de esta situación y que el Señor tenga misericordia en nuestra vida, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ministre, que el Señor manifieste su gracia, su poder y su misericordia sobre nosotros y que toda idolatría sea cortada en nuestro corazón, pero aún de manera ancestral. Recuérdese que la palabra del Señor dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de parte de nuestros padres. Dentro de esa vana manera de vivir, no solo son costumbres de casa, es decir, hermano, la forma como comemos, la forma como, qué sé yo, hermano, celebramos una festividad en la casa. No, sino que va mucho más allá y dentro de ellas está precisamente la cuestión de la idolatría, de la cual nosotros tenemos, y oiga lo que estoy diciendo, tenemos que llegar a ser totalmente libres. Porque si no somos libres, entonces no vamos a poder salir de ello. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude, que el Señor manifieste su gracia, su poder, su misericordia, para que cada día podamos tener esa experiencia, ser libres del espíritu de idolatría que está gobernando. Nosotros estamos en así como cuando se habla de aspectos, aspectos de tipo eh, del alma, ¿verdad? Se dice que nosotros estamos viviendo en un siglo de estrés. Toda la gente está sumergida en el estrés. Pero realmente nosotros lo que necesitamos, hermano, es ahí sí que pedirle al Señor que Él desarraigue de lo más profundo. Porque así como le decía, como está en el ciclo del estrés, también este es un siglo, perdón, ciclo, no siglo. Estamos sumergidos en un siglo también de idolatría. Y tal vez más que un siglo, un milenio, ¿verdad? O más de un milenio pueda ser, hermano, que estemos sumergidos en idolatría. Insisto, cuando digo estamos, me refiero como nación. Pero sé que como pueblo del Señor cada día queremos agradar a Dios, cada día queremos hacer las cosas pues que al Señor agradan y que queremos ir rompiendo todo aquello que pueda estar siendo un estorbo realmente en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude para poder hacerlo. Avancemos a otro aspecto más. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 5. Esa A se nos fue de más ahí, ¿verdad? Pero ahorita la eliminamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Eliminemos esta A. Solo era Libro de los Hechos. Lo que pasa es que siempre esta la pone en el idioma del inglés, y en el inglés es actividades, hechos es actividades, y entonces empieza con A. Ok, Hechos 17:5, pero los judíos incrédulos, llevados de su falso celo, oiga, falso celo, este es otro elemento de la falsedad, llevados de su falso celo, se valieron de algunos malos hombres de ínfima plebe, y reuniendo gente amotinaron a la ciudad y se echaron sobre la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas para presentarlos a la vista del pueblo. Entonces, falso celo. Mire, hermano, Dios, dice la palabra que Dios es un Dios celoso. Y el celo de Dios, pues definitivamente, hermano, que es porque hay cosas que le pertenecen solo a Él. Por ejemplo, hermano, hay una gloria. Fíjese lo que dije, hay una gloria que le pertenece solamente a Dios. Y usted ha oído muchas veces ese dicho, esa forma de decir algo, ¿verdad? Y que es, la gloria pertenece al Señor. Y no,
Hay diferentes, por lo menos hay 12 tipos de glorias. Y hay una gloria, pues que le corresponde solamente a Dios, pero hay otras glorias, hermano, que nosotros tenemos que ir asimilando, ¿verdad? De una manera distinta. Pero lo tremendo es que Dios, de la gloria que a Él le pertenece, Dios es celoso. De nosotros mismos, Dios es celoso. ¿Por qué? Porque Él nos quiere solamente para Él. Él es celoso en ese sentido. Él es celoso de la aplicación de sus principios. Así como cuando Jesús estaba allá en aquel tiempo caminando por las calles de Israel, de Jerusalén, hermano, y todos los pueblos circunvecinos. Y usted se recordará que en algún momento pues ah, habían llenado el templo de tantas cosas, ¿verdad? Y ahí habían entrado los vendedores, habían entrado, hermanos, los cambistas, había entrado mucha gente. Y entonces lo que sucedió fue que el Señor, hermano, entró en aquel momento, hizo un azote, ¿verdad? Y empezó a sacar a todos los cambistas. Y entonces Él dijo: el celo por tu casa me consume. Eso es un celo santo, es un celo correcto. Y que ese celo lo podemos tener también nosotros, celosos de la obra de Dios, no legalistas, ¿verdad? Porque en algún momento pues el celo podría parecer legalismo, pero no lo es, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer una diferencia entre eso. Ser celosos de las cosas de Dios, hermano, claro, no llevársela de más celoso o de más santo que Dios, pero sí ser celoso de las cosas de Dios. Eso es muy, muy importante. Cosas que no son permisibles, hermano, que nosotros tenemos que cuidar mucho. Eh, pero hay un celo que es un celo falso. Y ese celo, la Biblia también lo llama como un celo amargo, ¿verdad? Como un celo amargo. Hermano, y nosotros tenemos que cuidarnos, porque ese es el celo que muchas veces, hermano, se practica, básicamente, o se empieza a practicar. Ahí tal vez es la base, ¿verdad? De un hombre y una mujer celoso por su esposa, ¿verdad? Y anda viendo lo que no es. Ahora, en el caso de estos, hermano, que ellos, los judíos, ¿verdad? Tenían un celo falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso del apóstol Pablo, nosotros nos recordaremos que él estuvo persiguiendo a la iglesia. Y eso es bien tremendo, porque cuando él persigue a la iglesia, entonces lo que hace, hermano, es que empieza a matar a muchos hijos de Dios. Y según ellos, porque tenían un celo de Dios. Hasta que, hermano, Pablo incluso consintió, aunque no participó de una manera directa, pero no por eso se exime de la culpa. Pero, hermano, consintió en la muerte de aquel siervo llamado Esteban. Qué tremendo. Y entonces ahora, hermano, nosotros vemos en la palabra del Señor, hermano, que aparecen precisamente estos falsos, estos judíos con un falso celo, ¿verdad? Hermano, el apóstol Pablo no se detenía, no había nada que lo detuviera, hasta que después precisamente de la muerte de Esteban, entonces el Señor se le aparece en el camino a Damasco, y ahí el Señor, hermano, él cae a tierra, ¿verdad? Yo no sé si no dice exactamente la palabra, si iba en un caballo, en qué iba, pero cae a tierra, hermano, porque se le aparece el Señor y una luz muy fuerte lo encandiló. Y entonces le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? No, Señor, ¿quién eres tú? Le dice el apóstol Pablo a la voz que él oyó. Y entonces le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, notemos algo bien importante, hermano, y es el hecho que el apóstol Pablo no estaba persiguiendo de una manera directa al Señor, sino que estaba persiguiendo a los cristianos, y entonces el Señor dijo que a él lo estaban persiguiendo. Y esto es bien tremendo, porque eso quiere decir que cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios, se levanta también contra el Señor, y el Señor va a salir en su defensa tarde o temprano. Ahora, entonces quiere decir que hay un falso celo, hay un celo infundado, un celo legalista, hay un celo, hermano, la gente se cega totalmente y no ve la realidad de las cosas, porque caen en ese legalismo. No, esto y lo otro, ¿verdad? Recientemente, precisamente, ahí sí que, ¿verdad?
Mi esposa me comentaba un caso, fíjate que una hermana viajó a un lugar de México, ella pues es solista y entonces cristiana, y entonces viajó a ese lugar, me dice, y cuando llegó, porque tenía pintadas las uñas y tenía pintado su pelito, no la dejaron cantar en la iglesia. Disculpe, aquí no la dejamos cantar porque usted parece Jezabel o algo así, ¿verdad? O parece, es diabólica porque tiene las uñas pintadas y porque tiene y el pelo pintado, ¿verdad? Y no la dejaron cantar en aquel lugar. Mire, mire qué tremendo, hermano. Pero ese supuestamente es un celo, pero eso no es celo, eso es legalismo, hermano. Pero muchas veces se tiene como celo de Dios ese legalismo. Imagínense que el apóstol Pablo había matado ya a algunos cristianos precisamente por esa situación. Y que eso, hermano, aún persiste hoy en día. Pero ahora ya no son los judíos, ahora el legalismo está metido por todos lados, en todo el mundo está metido el legalismo, hermano, y el evangelio es un evangelio que nosotros debemos de conocer, es un evangelio de gracia, es un evangelio de misericordia, es un evangelio de amor. No puede ser un evangelio legalista. No, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Somos celosos de las cosas de Dios, pero hay cosas que no tienen nada, nada, nada que ver con eso. Así que, Señor, Señor, tenga misericordia, nos ayude, nos enseñe, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir liberándonos de este tipo de cosas. Ahora, esto es un elemento, este es un elemento del poder engañoso, de la falsedad. Es un elemento, es un elemento de falsedad. Lo tremendo, hermano, de esto y lo que es preocupante es que está metido dentro del pueblo del Señor. Pero fíjese qué tremendo, porque entonces metido en el pueblo del Señor y que miembros del cuerpo de Cristo digan que esto es celo cuando no es celo, sino que es un legalismo. Y entonces, hermano, lo tremendo va a ser el día que les toque entregar cuentas delante del Señor. Ahí sí que, como dijo alguien, yo no quisiera estar en esos zapatos, ¿verdad? Y que Dios me ayude y me auxilie. Ok, sigamos adelante. Hechos 20:30, de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos detrás de sí. Otro elemento de la falsedad que proviene definitivamente de Babilonia y de la madre de las rameras es las doctrinas falsas. Hoy en día, hermanos, realmente hay mucha gente que no conoce a Dios, y no vamos a decir que nosotros los conocemos o tenemos la verdad absoluta de ninguna manera, pero es muy, muy, hermano, triste darnos cuenta que hay personas, hermano, que están confundiendo a otros porque se ponen a propagar doctrinas falsas. No sé si fue aquí o dentro de la iglesia. Yo contaba un testimonio y es el hecho, hermano, de que andaba viendo ahí en la televisión, buscando algo en la televisión, y de repente me detuve, hermano, en un video que decía algo relacionado con la falsedad de una persona, ¿verdad? Que no era verdadera, que era falsa. Entonces a mí me llamó la atención, dije yo, ¿y qué van a decir de este hermano? Si yo lo conozco, ¿verdad? Sé su caminar y más o menos estoy relativamente cerca a esta persona. Y hermano, cuando yo entonces entré a ver ahí, cuando entro a ver, qué tremendo, porque la persona estaba hablando de la primera y la segunda venida, perdón, estaba hablando de la segunda venida, eh, ¿cómo decir esto? Estaba hablando del arrebatamiento, pero tomando como fundamento la segunda venida. Y entonces, pero no como fundamento para saber cuántos años antes de la segunda venida va a ser el arrebatamiento, no, sino que basándose en versos que nos hablan de la segunda venida y hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, realmente esto es triste, hermano, esto es peligroso, ¿verdad? Porque ahí es donde empiezan las herejías, las blasfemias, ¿verdad? Y en algún momento, pues también doctrinas falsas, porque se cree una cosa, hermano, a veces por conveniencia, a veces por diferentes razones se puede llegar a conocer algo.
Pero que Dios tenga misericordia, porque hoy en día han propagado las doctrinas falsas, han propagado, pero por muchos lugares, hermano. Gente que no conoce de Dios, que no es ni siquiera cristiano, hermano, y se pone a hablar de Dios. Hermano, si como dijo un hermano, precisamente hoy estaba oyendo un testimonio de él decía, yo no, él es calvito, ¿verdad? Entonces él decía, yo no le voy a ofrecer un producto sacapelo a otras personas si me ven a mí en esta condición, ¿verdad? Y tendría que yo tener suficiente pelo para decirle, mire, yo probé esto y yo antes era peloncito, ¿verdad? Era calvito, pero que ahora ya tengo pelo. Y, y entonces yo creo, hermano, que como hijos de Dios tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque las falsas doctrinas andan a la luz del día. Muchas personas, hermano, están propagando doctrinas falsas. ¿Pero por qué propagan doctrinas falsas? Porque no conocen la verdad. Hermano, y escrito está, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor en que nos ayude, es que nos dé revelación de su palabra, para que en función a esa revelación nosotros podamos caminar, podamos avanzar, podemos desarrollarnos, no solo como hijos de Dios, sino que aún más aún. Así que el Señor nos dé esa valentía para poder enfrentarnos en esa línea de pensamientos y permanecer realmente en ellos. Doctrinas falsas, hay muchas doctrinas falsas, doctrinas de demonios, doctrinas. Hermano, escrito está, ¿verdad? Que la palabra del Señor no es de interpretación personal. Esto quiere decir, esto no es una interpretación que yo le doy a nivel personal, no, sino que esto es una interpretación de la palabra, de las cosas que están escritas, hermano, ahí sí que con personas temerosas de Dios, personas que conozcan de Dios, personas que sepan de Dios, que sepan con quién se pueden abocar en algún momento dado para fortalecer su doctrina, porque realmente, hermano, es bien triste que mucho del pueblo de Dios no tiene doctrina, sino simplemente lo que tiene, hermano, es un deseo de saber y más y de conocer más cosas. Y de ahí empiezan a surgir algún tipo de doctrinas falsas. Miremos otro más. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 10. A otro el poder de realizar milagro, a otro el hablar de parte de Dios, a otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar un lenguaje misterioso y a otro, en fin, el don de interpretar este lenguaje. Entonces otro de los aspectos o de los elementos de falsedad que vemos aquí es precisamente los espíritus falsos, ¿verdad? A otro el distinguir entre espíritus falsos y verdaderos. Entonces, hay personas que son verdaderas, pero que están siendo influenciadas por espíritus falsos, espíritus inmundos, pero que son falsos, que no son correctos, sino que al contrario, son espíritus que de una de otra manera solo traen confusión, ¿verdad? Al pueblo del Señor. Entonces, por eso es que el apóstol Juan recomienda y él dice, hijitos, probad a todos los espíritus para ver si son de Dios. Voy a salir un momentito de la presentación para ver si tenemos aquí ese versículo, ¿verdad? De Juan, me parece que es primera de Juan. Ah, primera de Juan, capítulo número 4, si no estoy mal, ¿verdad? Dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha vencido en carne, ese es Dios. Así que la recomendación del apóstol Juan es que nosotros podamos probar a los espíritus para ver si son de Dios. Probemos a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí hay una cosa bien importante y es que liga espíritus falsos con profetas falsos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante que lo podamos analizar también, porque si nosotros no probamos a todos los espíritus, entonces lo que va a suceder es que podemos llegar
a ser engañados por este tipo de situaciones. Pero como Dios es misericordioso, entonces Él ha repartido dentro de la iglesia dones, y dentro de esos dones está el don de discernimiento de espíritus. Y ese don, para lo que sirve básicamente, es para discernir los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Eso es básicamente para lo que sirve. Pero como Dios es misericordioso, Dios nos ayudará, ¿verdad? Ok, espíritus falsos. Sigamos adelante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no vive resucitado, falsa es nuestra predicación y falsa es nuestra fe. Dos cosas aquí importantes: nuestra predicación y nuestra fe. Aquí pues esto va más enfocado hacia ministros. Sin embargo, pues también nosotros debemos de tomar nuestra parte, ¿verdad? Si Cristo no vive resucitado, falsa es nuestra predicación y falsa es nuestra fe. Entonces, dos cosas falsas. Número uno, la falsa predicación. ¿Por qué la falsa predicación, hermano? Porque nos levantamos a decir que algo es de tal manera cuando realmente no lo es. ¿Por qué? Porque hemos dejado pasar el tiempo, porque no nos hemos dejado ministrar esas áreas de nuestra vida. Pero muchas veces hay predicaciones falsas y nosotros tenemos que discernir ese tipo de predicaciones. Porque si el personaje es falso, pueda ser, no voy a asegurar, pero pueda ser que su predicación también sea falsa. Entonces tenemos que identificar a los tipos de personajes falsos y de esa manera entonces poder ya tener una libertad para poder determinar cuáles son los espíritus, la falsa predicación, la falsa palabra que puede estar en la boca de cada una persona. ¿Por qué? Porque si esa persona resulta siendo falsa, entonces nosotros también vamos a correr ese riesgo de ser engañados con la falsedad. Y luego la falsa fe, perdón, la falsa fe. Que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? O que nosotros no debemos de tener. Esta falsa fe, hermano, tiene que estar fundamentada muchas veces en cosas, como dijera, en cosas que se ven. Pero la verdadera fe, dice la Escritura, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no podríamos decir que tenemos fe si realmente nosotros solamente creemos cuando vemos las cosas. No, nosotros tenemos que aprender a creerle al Señor sin importar las situaciones que puedan estar viviendo. Entonces, pero a veces queremos hacer un alarde de fe, queremos aparentar que tenemos fe, y entonces, hermanos, si somos predicadores, si somos gente que ministre la alabanza, qué sé yo, hermano, a veces nosotros nos extralimitamos con eso, ¿verdad? Y caemos precisamente en una falsa fe. Quizás, ¿verdad? Quizás uno de los ejemplos más para clarificar un poquitito más esto sería, hermano, aquella persona, ¿verdad? Que definitivamente, ¿cómo decirle? Esas personas, hermano, que quieren verse bien ante los demás. Y entonces empiezan a hablar mucho de Dios y empiezan a decir muchas cosas de Dios. No me refiero en contra, sino que hablando de las cosas del Señor, y empiezan a decir y empiezan a hablar y empiezan ahí sí que a dar testimonio, pero a veces no hay ningún sentir, no hay ninguna situación con respecto a eso, sino simplemente es el deseo del corazón de querer ser alguien, ¿verdad? O de querer ser algo. Entonces necesitamos fe. Si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, diríamos a este monte, pásate de aquí para allá. Entonces necesitamos fe. Fe no es, como decía, hacer un alarde, ¿verdad? Hermano, y ahí subir una pancarta y anunciar que nosotros tenemos fe. No, la fe va mucho más allá, ¿verdad? Y que pedimos al Señor que Él nos ayude para que así podamos ser liberados de esa falta de fe o de esa fe falsa. Sigamos. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que andan o que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y no delante de Dios. Y delante de Dios hablamos en Cristo. Es decir que, hermano, nosotros nos tenemos que presentar delante del Señor, ¿verdad? Pero
no podemos permitir que ni nosotros, ni mucho menos otras personas, hermano, den un mal testimonio falsificando la palabra del Señor. Es tremendo, hermano, cuando las personas, por querer muchas veces quedar bien tal vez con otros o verse ellos bien, hermano, ceden la palabra en muchos aspectos y a veces no nos damos cuenta de la situación en la que estamos cayendo. Entonces, la palabra de Dios puede llegar a ser falsificada, ¿verdad? Falsificada porque uno no es, no, digamos, una persona que ha sido delegada para algo, pues definitivamente uno solo representa a esa persona que lo delegó, pero realmente uno no le puede decir qué o no hacer a la persona, sino que por el contrario, nosotros deberíamos de reconocer, ¿verdad? Que necesitamos de Dios. Ay, Dios, que Dios nos ayude. Bueno, sigamos adelante. Entonces, cuidado con falsificar la palabra de Dios. Recuérdese, es muy fácil falsificar la palabra y esto contribuye mucho, mucho, hermano, el aspecto de las diferentes libros de la Biblia. No, no, perdón, dije mal. Libros que algunas personas pretenden decir que son parte de la Biblia. Pero la Biblia no está incompleta, la Biblia está completa, ¿verdad? Nosotros vemos claramente, hermano, cómo en el libro de Isaías se habla de 66 capítulos y esos son los 66 libros de la Biblia. Hermano, es tremendo. Y cuando nosotros hacemos una comparación de cada capítulo del libro de Isaías, cómo corresponde a un libro de la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, no en tantos detalles, pero sí a nivel general. Entonces, cuidado, porque hay algunas versiones que realmente, hermano, pueden estarse falsificando la palabra. Versiones como aquellas que dicen, ¿verdad? Que, ¿cómo dice esto? Que en lugar de decir, de hablar de papá y mamá, ¿verdad? Se habla del progenitor 1 y el progenitor 2. Esto, hermanos, son Biblias que de alguna forma se han vendido, ¿verdad? Al movimiento anticristiano, ¿verdad? Y que es el movimiento del anticristo, ¿verdad? Donde se aprueba realmente el matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces, no, eso no puede ser, eso no proviene de parte del Señor, sino que al contrario lo debemos de reprender, lo debemos de rechazar y no permitir que se falsifique la palabra de Dios. No es que la Biblia dice tal cosa y tal, y hay muchos pasajes, hay muchas cosas que se dicen hoy, hermano, que realmente no tiene ningún fundamento bíblico lo que se dice, pero solamente la persona lo hace con el ánimo, hermano, de sentirse respaldada en las cosas negativas que está haciendo. Ok. Según de Corintios capítulo 10, versículo 4. Solo déjenme ver. Ok. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas. Y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos. Mire qué tremendo este versículo porque nos habla de falsos razonamientos. Entonces hay gente, hermano, que a veces se la quiere llevar de muy intelectual y de que todo lo entiende y de que todo lo sabe. Y lamentablemente siempre para alguien, hermano, que no está totalmente cuerdo en esa situación o que está siendo influenciado por espíritus inmundos o por algún tipo de conveniencia, ¿verdad? Entonces se pueden hacer algún tipo de razonamientos, ¿verdad? Pero realmente nosotros deberíamos de cuidar a las personas, hermano, que de alguna manera son influenciadas con nuestros razonamientos, ¿verdad? Porque si hay un razonamiento falso, entonces la persona va a ser influenciada negativamente con ese razonamiento falso. Así que no se trata solamente de decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y aquí estoy, aquí voy y ya. No, sino que debemos de traer cautivo todo pensamiento, porque ¿de dónde vienen los razonamientos? Del pensamiento. Entonces debemos de entregarle al Señor nuestros razonamientos, ¿verdad? Y poder decirle al Señor que Él nos ayude para que esos razonamientos no sean humanos, sino que sean razonamientos que verdaderamente, hermano, provengan de parte de Dios. Pero entonces tenemos, como le decía, que presentar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, sujetarlos a la obediencia de Cristo. Y en esa sujeción, entonces vamos a ver la mano misericordiosa del Señor que se va a mover seguramente
seguramente a nuestro caminar. Nos va a dar un buen caminar cuando nosotros tengamos buenos razonamientos. Entonces, cuidado con falsificar o con permitir que otros falsifiquen, hermano, lo que son los razonamientos, ¿verdad? No se deben de falsificar los razonamientos porque eso seguramente va a traer conciencias tremendas, hermano, o repercusiones tremendas a nuestra vida. Veamos uno más y aquí vamos a ir terminando. Siendo cambiados a unas falsas buenas nuevas, yo me asombro debido a cuán rápidamente ustedes ustedes están siendo cambiados de Él, quien les llamó mediante el favor de su ungido hacia unas diferentes buenas noticias. Gloria a Dios. Entonces aquí nos habla de falsas buenas noticias, es decir, las buenas nuevas son la predicación del Evangelio. Eso nos habla entonces nosotros que nos debemos de cuidar cuando se nos está predicando. No debemos de tragarnos todo, ¿verdad? Yo recuerdo que el primer pastor que tuve, él era muy, muy drástico en algunas cosas, hermano, pero él decía algo, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a hacer un barquito, por ejemplo, ¿verdad? Hermano, entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de que ese barquito, ¿cómo explicarlo, verdad? Si esa es una realidad, es que él lo ponía de esa manera, ¿verdad? Como que si esa es una realidad, si eso es verdad, nosotros debemos de creer en esa verdad. Pero nosotros no podemos proclamar algo que nosotros no creemos, ¿verdad? También él decía que cuando uno oía la palabra del Señor, no se podía, como decía él, no se podía poner como aquellos pájaros, ¿verdad? Que están en el nido y que la madre sale a buscarles el alimento y que cuando regresan entonces, regresa la madre, ellos abren la boca para que la mamá les meta el alimento. Entonces él decía, ustedes no pueden ser así porque definitivamente esa, eh, esa palabra que puedan estar oyendo tiene que ser respaldada en la palabra del Señor. Entonces también se puede hablar de las falsas buenas nuevas cuando hay personas que tienen otro tipo de, de, de intenciones. ¿Por qué predican? ¿Verdad? Quizás por obtener un beneficio personal, quizás por obtener un beneficio económico. Entonces esas son falsas buenas nuevas porque el que la está predicando es falso y entonces también lo que va a predicar también va a llegar a ser falso tarde o temprano. Quisiera ir una más, Filipenses 1:18. Por eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, ¿verdad? Por eso no importa sean falsas o genuinas sus intenciones. Entonces quiere decir que, hermano, a veces hay falsas intenciones. La palabra del Señor dice que la sana iniciativa nos va a guardar a nosotros. Cuidado con, entonces, hermano, Dios siempre va a evaluar la motivación con la que hacemos ciertas cosas. Y aquí se me viene a la mente, hermano, el caso de David y el caso de Saúl. Usted se recordará muy bien de esos dos casos. David, por un lado, hermano, que asesinó y David también, hermano, adulteró. Saúl, por el otro lado, que cometió una desobediencia y uno al juzgar así de manera tan a simple vista o así sin tener mayores, ¿cómo se llama? Argumentos, uno diría definitivamente que Saúl era más inocente que David, si David todo lo que hizo y miren a Saúl. Y entonces a veces, hermano, no nos damos cuenta de las intenciones del corazón. O como cuando Samuel llega a la casa de Isaí para buscar el rey de Israel, porque Saúl iba a ser sustituido. Y entonces Samuel le presenta a aquellos guerreros, a aquellos hombres que habían estado preparándose precisamente para la guerra, hermanos de David, se presentan ellos, ¿verdad? Y entonces Samuel dice, de seguro delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Y entonces el Señor le dice, Samuel, detente, yo no miro lo que tú ves, yo miro el corazón. Es decir, la intención del corazón vale mucho, hermano, vale muchísimo la intención del corazón y por eso nosotros nos tenemos que cuidar. Así que cuidado con las intenciones con las que hacemos algo, porque por eso se dice, ¿verdad? No hagamos cosas
malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas, ¿verdad? Sino que tenemos que ser muy cuidadosos. Ok, lo vamos a dejar entonces hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él nos auxilie, que Él nos ayude, que podamos realmente nosotros ser enseñados en esta palabra, ser advertidos y cuidarnos realmente, ¿verdad? De las cosas que en algún momento, hermano, puedan estar desviando nuestra fe. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora. Te pedimos, Señor, por favor, que tengas tu misericordia de aquellas personas, Señor del cielo, que quizás a través de esta ministración de la palabra han sido ministradas, tocadas por tu Santo Espíritu. Yo te pido, por favor, Señor, que si hayas alguien que no te conoce, que pueda tener la fe suficiente para creer, Señor, que tú quieres operar un milagro en su vida, Señor. Por favor, te lo estoy suplicando. Señor, permite que si hay alguno que se quiera aceptar o reconciliar, permite, Señor, que hagamos juntos esta oración. Señor, reconozco que he fallado, que he pecado, que no he sido recto delante de ti, pero hoy estoy para suplicarte, para pedirte tu misericordia, Señor, sobre la vida de esta persona. Por favor, perdónale todos sus pecados, Señor. Permite que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Desarraiga cualquier estorbo, cualquier obstáculo, Señor, en su corazón, en su vida. Por favor, te lo pido, te lo suplico, Padre. Bendito, porque tú eres bueno y grande, Señor. Manifiéstate de manera especial. Así también oramos por los hermanos. Y, Señor, no permitas que tus hijos puedan tropezar, puedan caer, sino que al contrario, sean advertidos, Señor, de estas cosas para que sean liberados, Señor, plena y totalmente de este tipo de situaciones. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos, Señor, Dios mío, también, Señor del cielo, a todo el cuerpo de Cristo y pedimos, Señor, que tú te manifiestes en ellos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste la oración, ya sea para aceptar o reconciliarte con el Señor, pues te invitamos, hermano, para que puedas enviarnos tus datos, para que podamos orar siempre por tu vida. Por el otro lado, pues si no tienes donde congregarte, también te queremos invitar para que tú también, hermano, lo puedas hacer. Tenemos servicios martes y viernes aquí en la iglesia a las 7 de la noche y luego domingos a las 8 y 11:30. Así que te invitamos para que seas parte de la bendición que el Señor nos ha dado aquí dentro del templo. Bendiciones. Entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjares.